La Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita se complace en invitarles con amor a participar de las orientaciones virtuales dirigidas a padres y madres del Consejero Internacional en el marco del programa Inspirarte. Les esperamos. Bueno, muy buenas noches para todos y gracias por estar presentes en esta charla virtual que es auspiciada por la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita en Colombia. Me presento, mi nombre es Natalia Vargas, soy trabajadora social de la Congregación Mita en Bogotá y pues seré una de las expositoras en esta noche. Antes de comenzar con el tema que tenemos preparado el día de hoy, voy a hacer unos breves anuncios y es que por temas de confidencialidad los micrófonos y las cámaras siempre van a estar apagadas. No obstante, pues queremos tener un contacto muy cercano con ustedes, así que si tienen alguna duda, alguna pregunta relacionada con el contenido de la presentación, pueden compartirla por medio del chat que ya estará disponible y al final de la presentación pues se dará respuesta a las preguntas. Si por alguna razón ustedes sienten que su pregunta no se le dio la debida respuesta, ahí en el chat encontrarán un correo, que es el correo oficial de la Oficina de Orientación. Allí podrán hacer todas sus preguntas, las cuales serán contestadas. Por otra parte, su opinión es muy importante para nosotros, ya que eso nos permite mejorar cada día y poderles traer mejores y nuevas experiencias para ustedes, por lo cual deseamos que una vez finalice el taller puedan evaluarnos a través de un cuestionario que se compartió también por medio del chat para que estén pendientes. Sin más preámbulos, vamos a comenzar en esta noche. El tema que se desarrollará es qué es la adolescencia y en esta noche me acompaña Ingrid Bolaños. Ella es psicóloga y ella es de la congregación Mita en Calgary, Canadá, la cual pues abrazamos con mucho amor y le damos gracias pues por poder compartir con nosotros en esta noche. Entonces, como les decía, sin más preámbulos, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Como su título lo dice, ¿qué es la adolescencia? Encontré dos significados, se encuentran muchos, pero quise encontrar dos como los más cercanos, como los más generales que pueden abarcar todos pues los que logré encontrar. Y uno de esos es de UNICEF, el cual dice que la adolescencia es una etapa necesaria e importante para hacernos adultos, pero esencialmente es una etapa con valor y riqueza en sí misma que brinda infinitas posibilidades para el aprendizaje y el desarrollo de fortalezas. Sabemos que en la sociedad esta etapa puede verse como un periodo complicado. Muchas veces podemos ver a los adolescentes como problemáticos o se escucha muchas veces a los papás decir, no, mi hijo ya está entrando a la adolescencia, ¿yo qué voy a hacer? Va a ser un caos. Pero es lo que nos ha estipulado la sociedad. Pero tenemos que tener en cuenta que todos hemos pasado por ese proceso. Todos hemos pasado por la adolescencia y por eso mismo tenemos que comprenderlo y por eso pues vamos a traer un poco en especial para los padres de cómo podemos llevar con los niños, con los hijos, esa adolescencia. El otro significado es de la Organización Mundial de la Salud y dice que la adolescencia es la fase de la vida que va de la niñez a la edad adulta, o sea, desde los 10 hasta los 19 años, y representa una etapa singular del desarrollo humano y un momento importante para sentar las bases de una buena salud. Los adolescentes experimentan un rápido crecimiento físico, cognitivo y psicosocial, y esto influye en cómo se sienten, cómo piensan, toman decisiones e interactúan con su entorno. Esta etapa sabemos que es muy desafiante para ellos, sabemos que tiene muchos cambios, sabemos que tiene muchos interrogantes, tanto para los adolescentes como para los padres o adultos que estén a cargo de los niños o cercanos.
Tenemos que tener en cuenta que en esta etapa, que es considerada una de las etapas más importantes del ser humano, se producen muchas enfermedades, inclusive se producen también muchos traumas debido a que en esa etapa se crean o se fortalece mucho. Vamos a ver más adelante diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces, aspectos relacionados con la alimentación, con el cuidado físico y demás. En esta etapa, los adolescentes empiezan a tomar como criterios por sí mismos, entonces empiezan a ver temas relacionados con su alimentación, con su físico, ya que su cuerpo empieza a cambiar, empiezan a haber cambios grandes, su cerebro aún está terminando de formarse, ya empiezan a relacionarse con demás personas en el colegio y esto puede traer consigo beneficios o desventajas para el desarrollo de su vida. Por eso es importante que los adolescentes tengan una información y una educación integral, en especial desde casa. ¿Para qué? Para que ellos tengan una oportunidad de adoptar actitudes para su vida, que tengan un buen servicio de salud equitativo, apropiado, eficaz, que ellos mismos puedan crear un entorno seguro. También necesitan oportunidades para participar positivamente en las intervenciones de mejora para mantener una salud y demás. Pero eso ya vamos a verlo un poco más adelante. Para entender un poco el tema de la adolescencia, vamos a ver las etapas de la adolescencia. Entonces tenemos la adolescencia temprana, que va entre los 10, 13 años, la adolescencia media, que va entre los 14 y los 17 años, y la adolescencia tardía, que va entre los 18 o los 19 años o más. Entonces, durante la etapa temprana, que es de los 10 a los 13 años, es donde los chicos empiezan a crecer más rápido. Sus cuerpos empiezan a cambiar físicamente y emocional y mentalmente, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Estos cambios corporales pueden generar curiosidades, pueden generar ansiedad en algunos, o en especial si no saben qué esperar, si es normal, si no es normal. Por eso es muy importante tener un acompañamiento con los chicos que están en esta etapa. También empiezan a tener diferentes ideas, diferentes criterios sobre su vida, sobre la sociedad, sobre lo que encuentran, porque ahí es donde ellos empiezan como a indagar en todo ese mundo y se encuentran con muchas maneras diferentes de ver el mundo. Allí es cuando empiezan a tener necesitan mayor privacidad, que ya no quieren estar con sus papás o sienten que ya sus papás están ahí intensos, no haga esto, no esto, pero tal vez ellos no entienden el porqué de por qué se sienten así. Entonces, por eso vuelvo y reitero, es importante un acompañamiento seguro para ellos y sobre todo hablarles. Tenemos la adolescencia media, que es la que se encuentra entre los 14 y los 17 años. Allí los cambios físicos en el cuerpo de los muchachos obviamente se empiezan a notar muchísimo más, algunos más que otros, y allí es donde los chicos empiezan a tener complejos con su cuerpo, porque pues algunos se va a notar más que en otros y pues se va a ver diferentes y demás. Además, también a muchos chicos les surge el interés sobre las relaciones románticas porque empieza a aflorar esa etapa del amor y también el tema de las relaciones sexuales, que es un tema en el cual hay que tener el mayor acompañamiento posible para que ellos pues sepan y estén entendidos de qué es eso. Nosotros sabemos que en la época antigua de nuestros padres, ese tema era un tabú, ese tema no se podía tocar y por eso era que muchos adolescentes terminaban con alguna enfermedad, chicas con embarazos tempranos, pero ya hemos visto que este tema
están por todos lados. Y es importante que los chicos tengan un acompañamiento desde casa y no en el colegio. Es mejor que sus padres, o si sus padres no se sienten en condiciones de hablar de este tema con sus hijos, teniendo en cuenta como el tabú que nos metían a nosotros antes, poder buscar ayuda profesional para que los chicos sepan y estén entendidos de manera profesional y no tal vez con su entorno social, que muchas veces no es el más adecuado para saber este tipo de temas. Entonces es importante que ellos sepan y tengan un acompañamiento y lo exploren o lo sepan de una manera más segura. También en esta etapa, muchos jóvenes discuten un poco más con sus padres, ahí pues ya empieza un poco más el tema de su libertad, ya no soportan a sus papás, bueno, por un tema hormonal, por diferentes etapas que está pasando en este proceso. Entonces ya quieren buscar, ya pasan menos tiempo con su familia, sino que quieren pasar más tiempo con sus amigos, ya como que le fastidia estar con sus padres, pero es parte de la etapa y hay que comprender que nosotros pasamos por allí y pues hay que saberlos entender. De igual manera, su cerebro sigue cambiando, su cerebro sigue madurando, ya empiezan a tener su propia personalidad, su propia forma de pensar, su propia forma de ver el mundo, ya que este está en crecimiento. Y ya por último, tenemos lo que es la adolescencia tardía, que está de los 18 a los 19 años. Y en esta etapa pues ya se está como finalizando, como completando y cerrando este ciclo, por lo cual su cambio físico podemos decir que ya cambió por completo, ya se ven diferentes, piensan diferentes porque su cerebro terminó un completo desarrollo y pues ya en definitiva entran a una etapa de joven, ya para entrar a la etapa de adultos, ya empiezan a tener un poco más de control en sus impulsos y demás. Porque es importante tener acompañamiento. Como hemos visto, estas etapas, más que todo la adolescencia media, es una de las etapas más fuertes, ya que pues como vimos empiezan a tener diferentes cambios y estos cambios, en especial en el pensamiento, pueden tener muchas consecuencias, tanto positivas como negativas. Veíamos el caso en estos días del chico de 12 años que se quitó su vida porque en el colegio estaba recibiendo bullying. Entonces, por eso es importante poderles brindar herramientas, poder tener una comunicación asertiva con los chicos que están en esta edad, para que ellos tengan bases, para que ellos tengan herramientas, para que ellos tengan fuerza para enfrentarse a lo que es el mundo. No todos tenemos la ventaja de crecer con valores, de crecer con el amor de casa, de crecer en un ambiente sano como es el de nosotros. Por esa razón es importante enseñarles a qué es lo que se pueden enfrentar en el mundo y que ellos tengan la confianza de contarle bien sea a sus padres, bien sea a sus tutores, de qué es lo que están pasando y ellos puedan tener un acompañamiento seguro en todo este proceso. Entonces, como les decía, en esta etapa vienen muchos cambios. Yo les voy a hablar un poco de los cambios físicos que presentan los chicos en los adolescentes, para que ustedes tal vez comprendan un poco ellos a qué se están enfrentando y el por qué de la situación, y de igual puedan hablar con ellos sobre la importancia de qué es lo que se va a venir para que ellos estén preparados y tal vez no tengan la inseguridad de si es normal o no es normal. Entonces, bueno, las mujeres, perdón, y los hombres, pues experimentan cambios físicos diferentes e importantes para su vida. Y cabe mencionar, como les decía anteriormente, estos cambios no se dan en todos al mismo tiempo, los cuerpos son diferentes, todos somos diferentes. Entonces, pues en algunos puede ser adelantado y en otros puede ser pues un poco tardío. Entonces, vamos a ver un poco los cambios físicos que ya se presentan en las mujeres en la adolescencia. Entonces, las chicas empiezan a tener un cambio de crecimiento de las mamas, anchamiento de caderas, su cuerpo como que empieza a cambiar de ese cuerpo de niña a cuerpo de
ya grande, empiezan a tener cambios en su aparato reproductor, en el útero, en los ovarios, empiezan a sentir cosas totalmente diferentes, temas también hormonales, ya que inicia pues la menstruación y la fertilidad. Por eso es que es tan importante poderles hablar a los chicos sobre el tema de las relaciones sexuales y demás, ya que en ellos empiezan pues a aflorar hormonas que jamás antes habían experimentado, y pues eso, si no se habla o si no se hace el acompañamiento adecuado, puede llevar a repercutir en situaciones difíciles como las que estamos viendo en este momento en la sociedad. Empieza a haber pues como más grasa corporal, están en etapa de crecimiento, la alimentación obviamente es muchísimo más, cambia totalmente su cuerpo, empieza a salir vello, algunas en todo el cuerpo, en otras no, entonces empiezan a crecer, empiezan a salir olores corporales que tal vez antes no habían experimentado, empieza a cambiar la piel, allí es cuando empieza a salir los granitos, y como no hay una comunicación en todos los hogares, por estas razones es que de pronto en los colegios o en su entorno social empiezan a crear como ese bullying, ese tipo de comentarios, y por eso es importante el tema de la comunicación. Ahora vamos a ver un poco los cambios físicos que tienen los hombres en la adolescencia. Entonces ya los chicos empiezan a notar un desarrollo de músculo, ya le empieza a crecer los testículos, bueno, todo su aparato reproductor, empieza al igual que las mujeres a ver un vello corporal que para ellos no es normal, ni se lo esperan. Empiezan pues el tema de las eyaculaciones, de las erecciones, que para ellos no es normal, y vuelvo y reitero, al igual que el tema de las mujeres, ese tema hormonal, pues es importante tratarlo para evitar diferentes situaciones. Se crece la famosa manzana de Adán, que es la que vemos que a los hombres les crece aquí en la parte del cuello, que eso también pues es motivo de bullying para algunos, ya que a algunos les crece más que a otros. Empieza al igual que las mujeres a cambiar su estatura, cambia la voz, se hace más gruesa, y es cuando empiezan a salirle los famosos gallitos, como le decimos aquí en Colombia, y pues al igual que las mujeres, pues empieza a salir un olor corporal fuerte, empieza a salir acné y demás. Entonces sus cuerpos empiezan a tomar diferentes cambios, no todos los cuerpos reaccionan de una manera diferente, de una manera igual, perdón. Entonces, por eso es importante estar pendiente de ellos y que ellos puedan experimentar todos estos cambios con una compañía segura, que ellos se sientan seguros de poder preguntar o de poder hablar con alguien sobre estos cambios, para que ellos se sientan acompañados y no sientan tal vez que es algo anormal que está pasando en su cuerpo. Entonces ya los dejo con Ingrid, que ella les va a hablar un poco más de los cambios psicológicos y de los diferentes otros cambios que ya va a haber en el periodo de la adolescencia. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, agradezco por esta invitación, nuevamente poder estar con ustedes. Como Natalia ya me presentó, mi nombre es Ingrid Bolaño, soy psicóloga, y pues junto con Natalia estamos desarrollando este tema tan importante que es referente a la adolescencia. Un tema que, como ella indicó, está lleno muchas veces de muchos tabús, de mucha información o mucha etiqueta a nivel social, pero que es importante que podamos entender esta etapa en nuestros hijos, y en especial en estas nuevas generaciones, las cuales son muy diferentes a cuando nosotros fuimos adolescentes, e incluso pues mucho más cuando nuestros padres, abuelos fueron adolescentes, porque como seres humanos vamos evolucionando cada día más,
y pues las futuras generaciones y las actuales generaciones también van evolucionando y poseen ciertas características diferentes a lo que fuimos nosotros tal vez en esta etapa. Sin embargo, como Natalia indicaba, es importante que no olvidemos en ningún momento que todos pasamos por un proceso de transición llamado adolescencia y que es necesario que pasemos por este porque hace parte de nuestra vida. Así como Natalia explicaba, durante la adolescencia existen cambios físicos y también cambios psicológicos que son tal vez digamos, los que más tabú tienen o los que más crean ansiedad o como temor de los padres hacia sus hijos cuando están pasando por este proceso. Antes de iniciar ya de lleno con cuáles son esos cambios psicológicos que presentan los adolescentes, es importante entender que parte del proceso de adolescencia que tenga un joven es también resultado o influencia de su niñez, de cómo se desarrolló su niñez, su infancia, y esto repercute de una o de otra manera en su adolescencia. Entonces, muchas veces nos encontramos con padres que consultan con sus hijos en la oficina porque de pronto sus hijos adolescentes presentan ciertos comportamientos, pero hay que evaluar cómo fue su niñez, porque de su niñez se pueden derivar muchos de sus comportamientos durante la adolescencia. También es importante que entendamos como padres, abuelos, cuidadores de nuestros adolescentes que si existe, si su comportamiento de adolescencia es causa de algo de su infancia, entonces pues el tratamiento siempre va a ser requiriendo una ayuda profesional. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los padres durante la niñez, pues de pronto no tienen pautas de crianza, no se ejercen ciertas acciones que son importantes ejercer durante la infancia y cuando ya tienen el hijo adolescente y presentan ciertas situaciones, ciertas problemáticas en sus comportamientos, pues el padre desea que ya el niño como que la varita mágica y se solucionó el problema. Pero pues resulta que no es así porque todo radica basado en la relación que se ejerció durante la infancia, como les he venido diciendo. Por ejemplo, dentro de esos cambios fuertes que es importante tener en cuenta y que pueden afectar el comportamiento en un adolescente, son cuando, por ejemplo, los padres se separan. Eh, Pueden que algunos niños hagan su proceso adecuadamente y no tengan mayor afección durante su adolescencia, como podemos tener el caso contrario, en donde el hecho de que sus padres se separaron, se divorciaron, de pronto no en los mejores términos, pues esto a la larga influye en el proceso de los comportamientos del adolescente. También otro factor importante que afecta es cuando ellos se han crecido en un ambiente donde ha habido maltrato físico, violencia, bien sea hacia el niño o bien sea hacia su entorno, sea padre hacia la madre, madre hacia el padre, etcétera. Entonces esto también influye en cómo va a ser el desarrollo del comportamiento del adolescente. Otro factor importante es la ausencia de afecto. Esta ausencia de afecto, ¿por qué se da? La ausencia de afecto no es solamente que de pronto el niño, algunos padres dicen, pero si yo le he dado todo, le di el colegio, le he dado la comida todos los días, él me ha pedido la tablet, el celular, se lo hemos comprado, pero realmente el afecto no está solo en la parte material, es parte del cuidado que brindamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, pero el afecto está relacionado siempre con el amor. Si le pongo atención, si conversamos, si hay un abrazo, si hay un beso, si hay una palabra de aliento cuando de pronto están algo desmotivados o han pasado una difícil situación, todo esto hace parte de esa área afectiva. Entonces, cuando a veces los niños
aunque tienen a su papá, a su mamá, pero no reciben ese afecto, pues eso también influye en los comportamientos durante su adolescencia. Al igual que de pronto algún tipo de situación ya muy específica dentro de la familia, como por ejemplo que la mamá o el papá sufra de alguna depresión profunda, algún tipo de adicción, pues todo esto también va a influenciar. Entonces, en conclusión, mi deseo es que podamos entender que cualquier comportamiento fuerte del adolescente, el adolescente como tal, está predispuesto a tener ciertos comportamientos dentro del rango natural. Y cuando esto se incrementa o salen otro tipo de problemáticas, es importante reevaluar qué de la niñez pudo afectar el comportamiento durante la adolescencia. Entonces, ahora vamos a entrar ya en detalle a cuáles son esos cambios psicológicos que presenta el adolescente. Entonces, el primer signo o el mayor que podemos notar, como decía Natalia, aún desde la adolescencia temprana, que es de los 10 a los 13 años, es que el niño ya comienza a ser más independiente. ¿Qué quiere decir esto? El niño ya escoge su ropa, elige qué se quiere poner, cómo se quiere peinar, elige qué maleta llevar. Cuando compramos los libros también eligen qué tipo de cuadernos desean, ya son capaces también de preparar algo de comer, de pronto cosas sencillas como un sándwich, comienzan ya a crear ellos esa independencia, siempre y cuando nosotros como adultos se los permitamos, porque pueden haber adolescentes que quieren comenzar a ser independientes, pero en ese afán de padres entramos en una sobreprotección y evitamos que él desarrolle esa autonomía que es tan importante que comience ya a desarrollar porque ya tiene la capacidad para hacerlo. Cuando no permitimos que el adolescente comience a crear autonomía, posteriormente va a ser una situación difícil para nosotros, porque si yo no le permito a que prepare el algo, a que organice su ropa, a que organice su cuarto, pues después él no lo va a querer hacer porque nosotros le quitamos esa oportunidad de poderlo desarrollar. Entonces es importante que nosotros comencemos a brindar ese espacio. Nuestros hijos son prestados, no van a estar siempre con nosotros. Nuestra misión como padres es hacerles un acompañamiento asertivo durante cada una de sus etapas de la vida, como decía Natalia, para evitar de que a futuro vayan a tener situaciones difíciles durante su vida y poder más bien promover que sean adultos felices, independientes, con proyectos y incluso puedan crear también futuros hogares estables, sanos, con muy buenas relaciones. Ese es el propósito como padres de poderlos enfocar hacia lo que es la vida. Entonces, cuando existe esta autonomía, que la autonomía es como la facultad de ellos de gobernarse, de que ya ellos comienzan a crear como sus propias leyes. Cuando los jóvenes comienzan a tener este grado de autonomía es cuando también de pronto quieren pasar más tiempo solos en su cuarto, porque su espacio se vuelve como su lugar sagrado para pasar ahí el tiempo. Es importante permitirlo, pero como todavía están en ese proceso, en donde, como también indicaba Natalia, su cerebro está en un proceso de maduración, ellos son muy sensibles a cualquier influencia externa que quiera venir. Por ejemplo, no podemos dejarlos tampoco el tiempo ahí encerrados de pronto con la tablet, el computador, el celular, porque no sabemos qué tipo de páginas vayan de pronto a consultar. Entonces, ¿qué hacemos? Les damos su espacio, pero estamos sabiamente supervisando qué es lo que están haciendo, qué están viendo, con quién se están hablando, chateando con quién están hablando, quiénes son sus amigos. Ahorita más adelante vamos a profundizar en esto,
pero es importante supervisar. No es que porque dijimos que hay que darle autonomía, entonces yo ya dejo mi hijo y allá que él mire lo que quiera ver, las horas que quiera ver. No. Como padres mantenemos ese grado de autoridad como padres, pero brindándole el espacio que también ellos necesitan para que sientan que nosotros confiamos en ellos, porque eso es lo primero que piensa el adolescente cuando todo el tiempo le decimos, pero ¿por qué no te pones esto? ¿Pero por qué no llevas esto? ¿Pero por qué no haces esto? Porque si todo el tiempo le estamos diciendo el mensaje que muchas veces ellos entienden es que nosotros no confiamos en ellos y eso genera cierto grado de rebeldía, de inconformidad hacia la autoridad, en este caso los padres, los abuelos, la persona que los esté cuidando. Es importante entender que aunque los adolescentes comienzan a tener más independencia, se deben mantener los lazos afectivos hacia sus padres, abuelos, las personas que les rodean. A veces ellos hacen ese distanciamiento también y ya quieren compartir más tiempo con sus amigos. Y durante esta autonomía también ellos ya como que se alejan más de las personas que antes eran influencia en su vida, como el abuelo, de pronto si tiene un tío que es preferido, un tío con el que tiene una relación muy cercana, entonces ya comienzan a hacer un poquito de distanciamiento. Es importante entender que durante este proceso de autonomía ellos comienzan a crear sus propias leyes. Entonces a mí me parece que yo debo cerrar la puerta cuando estoy en mi cuarto, pero resulta que el papá tiene la ley de que no se cierra la puerta y no se encierra. Así como pueden haber muchos otros tipos de ideas, leyes que cada uno va a tener. ¿Qué es lo más importante para la relación adecuada entre padres y adolescentes o entre cuidadores y adolescentes? La comunicación. Entonces, lo importante es entrar en un proceso de negociación, que ellos no sientan que nada es impuesto, de que es que esto es así porque yo lo digo, simplemente no, sino que ellos puedan sentirse en confianza de negociar. ¿Qué tal si yo cierro la puerta mientras estoy hablando con mi amigo y durante el resto del tiempo abro la puerta? ¿Sí? Se trata de una negociación para evitar generar conflictos. Siguiente, por favor. Otro cambio psicológico, y este es uno de pronto de los que más notamos y los que más recordamos de pronto nosotros, y es la excesiva preocupación por la apariencia física. ¿Por qué se da esto? Porque ya los niños comienzan a tomar como más conciencia en querer estar bien físicamente, externamente, ya como ven que las otras amiguitas o amiguitos se arreglan, se usan que la loción, entonces ellos también quieren comenzar a hacerlo. De pronto ya les llama la atención aplicarse un poquito de brillo en los labios, perfumarse las manos con crema, ya comienzan a comenzar a buscar con qué ropa ellos se sienten bien, con cuáles se identifican. Algunos se proyectan de pronto, algunas niñas más tipo señorita, con su cartera, con de pronto zapaticos de tacón, ya comienzan a como a entrar en ese interés. Antes nosotros le decíamos más o menos qué ponerse, les elegíamos el vestido, los colores, en cambio en esta etapa ellos son los que ya comienzan a elegir qué es lo que quieren, porque con eso es que ellos se sienten a gusto, porque ya comienzan a crear su identidad, que lo vamos a ver ahorita en un momento. Lo mismo los hombres, ya algunos se comienzan a proyectar de pronto un poco más varoniles, de pronto el peluqueado, qué tipo de peluqueado quiero usar, algunos de pronto, si la moda es de pronto un peluqueado, entonces quieren usar ese peluqueado, que la moda son los tenis de tal marca, entonces ya quieren también comenzar a usarlo porque ellos comienzan a recibir información de todo, de sus amigos, de la publicidad que ven en la televisión, de lo que oyen, de las redes sociales, entonces reciben tanta información y su cerebro está
en ese proceso de madurez que no saben ni qué usar ni qué ponerse hasta que ellos como que comienzan a visualizarse quiénes son realmente y quiénes quieren ser, lo real con lo ideal, quién soy yo y qué quiero llegar a ser. Entonces en esa búsqueda pues ya hay una mayor preocupación por esa apariencia física, ya se preocupan por su autoimagen, también a veces lo hacen por presión de grupo, porque es que mis amiguitas todas se arreglan, entonces yo también lo quiero hacer, o todos mis compañeritos usan los tenis marca X, entonces yo también los quiero usar, porque ya la presión de grupo, la presión de con los que me la paso, con los que comparto, es lo que hay de moda, y más en esta época que hay tanto uso de tecnología, redes sociales, pues más se incrementa este tipo de comportamientos de dejarse influenciar mucho por el exterior. Lo importante en esta parte es cuidar la autoestima. Desde la niñez, para los que han tenido la oportunidad de acompañarnos en anteriores charlas referente a la niñez, se ha hablado siempre de la autoestima porque la autoestima es algo muy importante en el ser humano que lo acompaña hasta el día en que fallece. Y es importante siempre promover una sana autoestima. Entonces acá es importante, como decía Natalia, de pronto el niño no se siente en confianza para decir que es que se siente incómodo porque usa gafas, porque usa brackets, porque su piel tiene acné. Entonces resulta que afuera en el exterior les hacen bullying, se les ríen y el niño comienza a tener problemas de autoestima que posteriormente les pueden traer incluso hasta traumas para poder relacionarse con los demás. Entonces, es importante que en este nosotros hagamos el acompañamiento, las que somos mamás y tenemos niñas, nos queda un poco más fácil porque de pronto compartimos el que yo tengo un perfume, ella quiere usar ese perfume, lo compartimos, ella quiere de pronto usar, le comenzamos a hacer su kit donde tenga su espejo, donde tenga su brillito, cositas así para ir estimulando eso. Al igual, los varones también es importante tener en cuenta ellos qué quieren, darles la oportunidad de expresar qué quieren y cómo quieren vestirse y organizarse. Siguiente, por favor. Otro aspecto es la identificación con su grupo de pares. Y este es uno de los que más muchas veces afana a los papás. Y pues obviamente con la sociedad que tenemos actualmente, sí es importante hacer un acompañamiento significativo en ayudarle a nuestros jóvenes, adolescentes, no elegirle las amistades de que yo te elijo que tú vas a jugar, a compartir con estas personas. No, hay que darle la oportunidad de que ellos aprendan a elegir y aprendan a identificar también cuando una amistad no es adecuada. Si nosotros de entrada le decimos, esta persona no te conviene, o esta persona me parece que no, y no te vas a ver más con ella, pues ellos en su rebeldía van a querer buscar más a esa persona y muy probablemente sí, esa persona realmente es una mala influencia para el adolescente, pues va a ser mucho más fácil, digamos, como que él puede influenciar sobre él, sobre el adolescente. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Dale la oportunidad de conocer sus amigos, se pueden invitar a su casa, como padres tenemos ese sexto sentido, analizamos. Nosotros tenemos algo que nuestros adolescentes están en el proceso y es la madurez. Nosotros ya durante nuestra vida hemos pasado por muchas experiencias que nos han hecho madurar, que nos han hecho aprender muchas cosas de la vida. Ellos no, y eso es algo que tenemos que tener conciencia, que ellos apenas van en ese camino, van apenas en ese proceso, nosotros ya estamos más allá. Entonces, ¿qué es importante? Invitamos a los amigos y desde nuestra experiencia, no como una imposición, sino como un diálogo, le indicamos, mira, qué bueno que tus amigos vinieron, me parece que fulanito es una buena influencia para ti, pero tal vez pienso que tenemos que tener
en cuidado o analizar mejor esta otra persona porque hay algo en el que de pronto no me siento que no está bien, de pronto a ti te puede parecer que es buena persona, pero hay algo en mí que no. Entonces es más fácil porque no se lo estamos imponiendo, simplemente le estamos hablando, le estamos alertando. Y seguimos haciendo esta supervisión. Ya si vemos que la otra persona está teniendo una influencia muy fuerte y definitivamente es negativa, pues ya tenemos que entrar a hablar más claro con nuestro adolescente y hacerle ver por qué esa persona no es buena. Muchas veces algunos jóvenes terminan en escenarios difíciles como drogadicción y delincuencia, porque los papás muchas veces no supervisaron con quién estaban compartiendo. Simplemente dejaban que el joven se fuera, llegara a la hora que él quisiera y pues no supervisaban con quién compartían, hasta cuando ya de pronto una situación bien difícil, ya que de pronto con policía y demás. Entonces, ahí es cuando el padre se alerta, pero podemos evitar todo esto si nos alertamos antes, dándole la oportunidad al joven de que pueda dar a conocer qué personas son las que con las que está compartiendo. También es importante que en las adolescentes más tempranos, que son de 10 a 13 años, comencemos a siempre, muy sabiamente, hablarles sobre la importancia de saber elegir las amistades, saber que ellos puedan entender que no todas las personas que se acercan hacia uno tienen buenas intenciones, que pueden haber personas que son buenas, pero también pueden haber personas con influencias negativas. Poderles enseñar a que si ellos quieren decir no, lo pueden hacer, que no tienen que por pertenecer a un grupo acceder a todo. Ahora ese es otro punto importante. Eh, Tenemos que evaluar si nuestro hijo pertenece a ese grupo de amigos voluntariamente o por presión, porque de pronto a veces les hacen bullying o porque a veces los quieren coger para que sean como el conejillo de indias del grupo para que haga ciertas acciones. Entonces es importante, por eso, reitero, la comunicación y la confianza. Si nosotros no le damos confianza a nuestro adolescente de que se comunique con nosotros, ellos no van a tener a quién decirle lo que les está pasando y muchas veces van y se refugian en personas que menos conocimiento tienen y reciben consejos erróneos y ahí es cuando vienen situaciones que traen lamentablemente tristeza en muchos hogares. Entonces, supremamente importante hacer acompañamiento a los adolescentes cuando están ingresando a sus grupos de pares. Siguiente. Otro aspecto, y este es también como de los que más nos genera, ese es como un poquito dolor de cabeza, y es el egocentrismo. Eh, el egocentrismo, pues, es una sobrevaloración o una exaltación de la personalidad, de quién soy. Entonces se creen que son el centro de atracción, de que todo gira alrededor de ellos. Cuando somos niños, tenemos un grado de egocentrismo, en la adolescencia hay parte de egocentrismo porque estamos en ese proceso de maduración de nuestro cerebro, pero es importante que se llegue, se vaya esa maduración, porque podemos muchas veces encontrar personas adultas que siguen siendo egocéntricas porque no llegaron a ese grado de maduración tan necesario. En la etapa del egocentrismo es cuando ellos ven solamente sus puntos de vista, porque como todo gira alrededor de él, ellos creen que son los que tienen la razón, no pueden ver los puntos de vista del papá, de la mamá, les cuesta más. Y uno dice, pero si mi hijo antes yo le decía esto es blanco y él decía sí, blanco, pero ahora me dice que no y me lleva a la contraria, porque en ellos también comienza, en ese cambio se comienzan a dar cuenta que ellos pueden ser independientes en su pensamiento,
que antes cuando eran niños sus papás le decían todo lo que tenía que hacer o cómo tenía que pensar o cómo tenía que actuar, pero dicen, no, yo ya soy adolescente, yo ya puedo elegir en qué creo, en qué elijo, en cómo actúo. Entonces, crea ese conflicto entre padres e hijos o entre cuidadores, entre los abuelos, porque unos dicen una cosa y ellos desde su punto de vista se paran ahí a defender lo que ellos creen. También durante el egocentrismo les cuesta separar la realidad, porque ellos crean como una realidad en su cabeza y a veces, no sé si han notado que cuando los adolescentes hablan, a veces uno dice, pero eso es como soñando, eso es como que no tiene lógica, porque vuelvo a lo mismo, nosotros como ya hemos vivido, nosotros sabemos que eso no tiene lógica, pero para ellos, en su mundo, esa es la lógica que ellos tienen en ese momento. Entonces, es importante oírles y poderles entrar eh, sabiamente a ese proceso de racionamiento. También están las discusiones porque cada uno em, defiende su punto de vista, tienen creencias erróneas, que era lo que les decía ahorita, tal vez dicen que no, que algo debería de ser así, y hablan de temas políticos o de temas económicos, pero lo hacen desde su perspectiva, que es un poco como surrealista, no es realista, porque pues nos han enfrentado a una economía real, a un trabajo real, nos han enfrentado a una responsabilidad real de un hogar comparado a nosotros. Entonces ellos en cierta manera como que lo hacen todo desde la imaginación en cierta manera. Eh, y son indecisos debido también a que ellos reciben tanta información, están en ese proceso de egocentrismo que no saben cómo a quién ponerle cuidado, ¿no? Por ejemplo, ahorita vemos que hay muchos influencers, muchos youtubers, que ellos están subiendo una información en un video, otros suben otra información, los jóvenes se meten y todo eso también hace que como que alimenta esa indecisión de ellos, alimentan esas ideas erróneas y pues vienen y la expresan en casa y pues entra en conflicto ante esas situaciones. Entonces, la invitación en esta parte es que entendamos que nuestro adolescente cuando se expresa desde esta manera es porque lo está haciendo desde su egocentrismo, desde su parte que aún no ha llegado a esa madurez que nosotros sí tenemos. Siguiente. Están los cambios de humor y la rebeldía, que también son algo que caracteriza este proceso de adolescencia. Entonces, en el cambio de humor se sienten incomprendidos, generalmente por su familia. Es fácil ver que mientras están con sus amigos, ríen, son felices, todo, mejor dicho, fluye adecuadamente, pero en cuanto llegan a su casa a veces se sienten aburridos, no se hallan, como que el ambiente es como si fuera para ellos a veces como una tortura. Entonces, ellos presentan ese cambio de humor porque también, como decía Natalia, están en un proceso de cambio hormonal, en una maduración del cerebro, en un cambio de neurotransmisores como la serotonina. Entonces, todo esto afecta sus estados de ánimo. Se pueden volver más impulsivos, más la parte emocional acá es importante, es donde vamos a ver el resultado de nuestro trabajo en la inteligencia emocional durante la infancia. Si hay una adecuada inteligencia emocional durante la infancia, pues es más probable que sean más empáticos, que tengan buena comunicación. Entonces también es resultado de cómo hicimos ese acompañamiento de la infancia. ¿Qué es aconsejable en esta parte del cambio de humor? Supervisar mucho que no estén haciendo de pronto depresiones, de pronto tengan situaciones como el bullying,
evaluar qué le genera ese cambio de humor. Si realmente es algo solamente hormonal o si hay algo en el exterior que le está generando una presión que hace que permanezca con ese estado de ánimo y pueda llevarlo a una decisión fuerte, como el caso que contaba Natalia al inicio, del joven que le hicieron bullying y pues terminó suicidándose, que es pues algo muy triste porque es algo que se hubiera podido evitar si alguien lo hubiera oído, si alguien le hubiera puesto atención, si él hubiera podido expresar lo que le estaba sucediendo. Entonces, en esta parte es súper importante como padres acompañar y evaluar si ese cambio de humor solamente se debe a algo hormonal, que sería dentro de lo normal, o si es que hay algún agente externo que está provocando ese comportamiento en el adolescente. También tenemos la parte de la rebeldía, la agresividad. Esto está relacionado con el egocentrismo, como ya se los expliqué. En su proceso de madurez, pues ellos no ven el mundo como nosotros lo vemos. Algunos jóvenes eh, cambian esa actitud a través de las experiencias que viven. Cuando de pronto el papá le dice, no te vayas tarde en la moto porque es peligroso. Y ellos pues simplemente dicen, no, mi papá es cansón y solo me lo dice por molestar, pero si lamentablemente en la noche tiene un accidente y pues es delicado y todo, pues a través de esa experiencia es que él va a aprender que realmente su padre tenía razón. Entonces, algunos jóvenes pueden aprender solamente con el oír, el hablar. Otros lamentablemente o tristemente aprenden hasta que viven una experiencia que les hace cambiar esa perspectiva que tenían frente a la vida. Siguiente, por favor. Seguimos con la búsqueda de identidad, que es la parte como que genera más crisis, más ansiedad en la juventud, porque la identidad es el sentido que cada persona tiene en su lugar en el mundo. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero? Recordemos que estas etapas de la adolescencia casi siempre están relacionadas, por ejemplo, los de la adolescencia tardía, que son 18, 19, pues ya tienen que tener en cuenta si van a estudiar, qué carrera van a estudiar, si van a trabajar. Algunos incluso comienzan a formar hogares temprano. Entonces, todo esto genera en ellos como una crisis de saber qué es lo que quieren para con su vida. Em, Esto genera ansiedad porque como no quieran, ellos desean tener como el control del futuro, ¿no? De poder hacer todo lo que se tiene, porque como imaginan tanto, pues quisieran tener el super trabajo, el super carro, todo mejor dicho, sin ninguna dificultad, pero pues como no se han enfrentado a lo que es realmente un trabajo, a lo que es realmente una responsabilidad, entonces pues ellos viven en esa fantasía, pero cuando ve que ya tienen que comenzar como, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pues se comienza a generar cierta ansiedad. Entonces a veces les cuesta asumir responsabilidades. Entonces hay veces que las van a asumir fácil y acceden. Dicen, listo, yo accedo a que voy a tomar esta responsabilidad y ya, sin mayor crisis, fácil, lo asumen y lo toman. Como van a haber otras responsabilidades que se van a sentir confundidos porque de pronto el papá quiere o la mamá quiere que estudie tal carrera o que viva en tal ciudad y ellos no quieren eso, entonces entran en ese conflicto de lo que ellos realmente quieren y de lo que su familia, sus padres quieren. Algunas veces también acceden desde eh, porque está su parte moral, que es algo que se crea en la niñez. Entonces voy a tomar esta decisión porque es mi moral y así siento hacerlo. Otros, de pronto, si la parte moral no está bien estructurada, pues pueden llegar a tomar acciones que no sean las más correctas.
Siguiente. El otro es la identidad sexual, que pues ya es como esa, ¿quién soy yo? Desde la parte sexual, ¿no? Está la orientación sexual, que es quién me atrae, si me atrae la persona del otro sexo, del mismo sexo. Está la parte de identidad ya del género, de quién soy yo, cómo me siento, cómo me identifico, como mujer, como hombre. Em, es importante entender que aquí influyen las normas, los valores, la ética con la que ellos han crecido, si tienen proyectado casarse, formar un hogar. Hay algunos que llegan a una edad 18, 19 y ni siquiera por su cabeza se les ha pasado el tema de matrimonio, como podemos encontrar adolescentes que desde temprana edad ya tienen visualizado como un hogar, un matrimonio, porque de pronto algo en su niñez ha influenciado en eso. Em, es una de las mayores preocupaciones para los padres porque pues dentro de la familia se tienen ciertos principios, ciertos valores y pues su deseo es que sus hijos continúen con esos principios, con esos valores. Al igual está la preocupación porque elijan una buena pareja, porque como traía Natalia, sobre todo los que tenemos niños, pues que no vayan a tener de pronto embarazos en edades tempranas, debido pues a la responsabilidad que esto lleva. Pero para esto es importante el diálogo abierto frente a lo que es la sexualidad. Y la invitación que hacía Natalia de si como padres no somos capaces o no tenemos esa seguridad de poderlo hacer de una manera asertiva, sin tabús, sin ir a lastimar a nuestro adolescente, es mejor pedir una ayuda profesional, con alguien que externo que pueda brindarle la ayuda a ese adolescente y poder evitar de pronto situaciones más difíciles a futuro. Y no tener miedo a esto, no hay que tener miedo porque todos pasamos por el proceso, todos en algún momento nos sentimos atraídos por otra persona, ellos no están exentos. Lo importante no es de que ellos sientan y no podemos decir no sienta esto porque es algo que está ahí en su ser. Lo importante es que como padres hagamos un buen acompañamiento en esos procesos de nuestros hijos. Y el tema de hablar abiertamente sobre la sexualidad es una de las cosas importantes que debemos hacer cuando veamos que nuestros hijos, nuestros adolescentes, ya están entrando en ese tema de como esa inquietud por la pareja, por tener una relación, eh, poder orientar desde nuestra experiencia, poder ser claros de que eh, obviamente hay necesidad muchas veces de poder primero enfocarse a un estudio, poder hablar desde nuestra experiencia, no con ánimo de meter miedo, pero sí de crear conciencia en nuestros jóvenes frente a la responsabilidad que hay en el tema sexual. Siguiente, por favor. Piaget fue un psicólogo y él tenía una teoría frente a la operación formal de los adolescentes. Esto tiene que ver como la parte cognitiva, como el aprendizaje. Y decía que ellos piensan abstractamente, es decir, no real, sino como lo que les decía, como algo así en su mente, solamente allá existe. Ellos pueden lidiar con situaciones hipotéticas, lidiar con diversidad de posibilidades. Entonces, cuando vemos o a nuestros jóvenes cuando piensan abstractamente y se idealizan de pronto con una profesión, siendo médicos, pilotos, soldados, policías, lo que así cada uno desea estudiar, siendo ricos, famosos, porque algunos tienen hasta eso, digamos así como muy amplio, entonces dicen, no, yo voy a ser famoso, yo voy a ser un cantante famoso, o yo voy a tener mucho dinero, entonces esa parte abstracta.
También la parte hipotética es cuando ellos expresan, si yo tuviera dinero, yo haría tal cosa. Si yo ya hubiera estudiado esto, yo haría tal cosa. Si yo fuera político, yo haría tal cosa. También cuando diversidad de posibilidades es cuando, por ejemplo, se expresan si me quedo viviendo con mis papás o me independizo. Si yo estudio o trabajo. Si yo estudio lo que deseo o estudio lo que mis padres me dicen, lo cual pues ya para estas generaciones y lo recomendable es que cada persona estudie lo que le llena. Antiguamente y generaciones más atrás, muchas personas estudiaban lo que su padre o madre le indicaba, pero muchos no eran felices haciendo esto. Pero el llamado es que los jóvenes tengan la oportunidad de elegir qué es lo que quieren ser y hacer frente a su vida profesional. Siguiente. Y ya para finalizar, entonces les voy a dar 11 pauticas de cómo hacer un acompañamiento asertivo en nuestros adolescentes. El primero es entenderlos. No estigmaticemos, no etiquetemos de que yo no lo puedo entender porque él es así, yo soy así, entonces no lo entiendo. No, es tratar de entenderlo. Y no olvidar que nosotros fuimos adolescentes, como ya lo hemos indicado en varias ocasiones durante la charla. El siguiente paso es tener una excelente comunicación y generar confianza. Pensemos, si nuestro adolescente no confía en nosotros, no tiene la confianza de venir a expresarnos lo que siente, lo que piensa, va a ir a otro lugar y muy probablemente en su inexperiencia puede recurrir a lugares que no son los mejores ni los más idóneos para recibir un consejo. Si tienen dudas de cómo mantener una excelente comunicación, en la página de la oficina hay un taller, una charla referente a la comunicación asertiva y es muy importante que podamos como familia establecer excelente comunicación, porque esto va a ser una base para el éxito de no solo del adolescente, sino de toda la familia. El tercero es brindar un espacio e independencia con límites claros. ¿Esto qué quiere decir? Es como el ejemplo que les decía. Yo le doy independencia de que salga, pero establezco un límite de cuál es la hora para que regrese. Establezco que va a salir con un amigo o con unos amigos, me tiene que indicar dónde va a estar, ¿sí? ¿Qué actividades va a estar realizando? Hacer seguimiento, no bajo como una supervisión de sobreprotección, porque esto incomoda al adolescente y es como un mensaje de que no tenemos confianza en él. Pero sí es importante de que supervisemos muy sabiamente qué están haciendo. Por ejemplo, si dijo, no, me voy a ir a jugar un partido de fútbol, ok, entonces muy sabiamente cuando llegué, ¿qué tal el partido? Habían muchas personas, estaba muy lleno, con quienes fueron, todo esto para evaluar si realmente él estuvo realizando esta acción. Generar responsabilidades dentro y fuera del hogar, esto es para ambos géneros, hombre y mujer. Responsables de ayudar con su cuarto, ayudar con su ropa, ayudar con el arreglo de la casa. Si, por ejemplo, quiere que el papá le preste el carro, entonces le presto el carro, pero usted me ayuda con la gasolina, ¿sí? Como que no sienta que todo es fácil, sino que si quiere algo, el padre le colabora, pero él también tiene que asumir la responsabilidad dentro de lo que está haciendo. Permitir que forme el grupo de amigos bajo supervisión de los padres, que fue lo que ya les explicaba ahorita. Acompañarlo durante los procesos difíciles de su crecimiento, procesos difíciles que le hacen bullying en el colegio, que de pronto quiere aplicar para una universidad y no le sale la beca o no es admitido. Procesos difíciles ya, digamos, una relación afectiva, amorosa con alguien y pues no sale bien. Procesos difíciles como el fallecimiento de un amigo, también esto puede ser
un hecho importante donde acompañemos a nuestro adolescente o la partida física de algún familiar importante o significativo para él. Estar atentos a cualquier cambio de comportamiento negativo, por ejemplo, que ya no quieren comer. Esto sobre todo en las niñas, jóvenes adolescentes, porque muchas veces pues la presión de que hay que ser delgada, de que hay que, como las modelos, algunas niñas se dejan influenciar por esto y pueden terminar en desórdenes alimenticios. Es importante también ver esto, si de pronto vemos que la ropa les huele como a licor, a cigarrillo, todo esto estar muy pendiente a estos tipos de comportamientos. Buscar actividades deportivas, musicales o de índole social. Esto es supremamente importante que en los tiempos libres ojalá ellos pudieran participar en deporte, el deporte que les guste, actividades musicales, pertenecer a un grupo musical, tocar un instrumento, recibir clases o de índole social. De pronto en algunos lugares se desarrolla mucho lo que son los donativos, hacer voluntariados, oír cuando tenga preguntas, pero oír atento, no oír por oír, sino poderse sentar con él y poder hablar de las preguntas o inquietudes que tengan, sobre todo los de 10 a 13 años, que son los que más preguntas pueden llegar a tener. Brindar soporte en su identidad, déjales elegir su ropa, déjales elegir cómo quieren organizar su cuarto, promover su espiritualidad y su moral. Esto es ya la parte de nuestros principios, los valores con que el hogar ha sido creado, cómo se ha desarrollado. Y si ya como familia tenemos una situación más delicada, más compleja, lo recomendable es poder pedir ayuda profesional en alguna de las sedes de la oficina, ya que para poder evaluar cuando hay alguna situación muy difícil, es necesario evaluar desde la raíz, desde la infancia, cómo fue todo su proceso de infancia, para poder llegar a un proceso de diagnóstico de por qué el adolescente está teniendo ese comportamiento. Entonces, así finaliza esta presentación. Estas son las referencias que utilizamos y pues ya estamos abiertos a las preguntas que así ustedes tengan en este día. Esperamos haber podido cumplir con sus expectativas y poder haber traído conocimiento frente a esta etapa de la adolescencia de nuestros hijos.